Esto es Termápolis TV y Radio, desde el centro de la República Mexicana. Estudios y oficinas en Sierra Madre Oriental 134, Los Bosques, Aguascalientes, México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa En Contacto con Lorena. Mi nombre es Lorena Chávez y como todos los viernes, pues ya estamos aquí, mire, un viernesito más, viernesito medio nublado, caluroso, el bochorno horrible. La verdad es que creo que estos días están peor porque está nublado, pero como que llueve, medio no llueve y se siente peor el calor. Pero bueno, oigan, ya estamos prácticamente pasando pues el último viernes, no es el último viernes de mayo, ¿verdad? No, nos falta un viernes de mayo, pero ya prácticamente yo siempre digo, es que terminando mayo, junio, julio, esos meses son como, no sé, como que se me hacen que no existen y ya enseguidita sigue el grito Halloween y ya, adiós 2025, qué rapidísimo. Oigan, sintonícenos, estamos en vivo totalmente en Facebook y en YouTube en Contacto con Lorena y por Alberto Viveros también para que vean este programa porque miren, no hombre, yo hoy traje un invitadazo que estoy súper contenta, que cuando me dijo mi querida Moni, oye, vamos a llevar a un invitado polémico, que se siente en la mesa porque le encanta aparte. Ok. Alan Capetillo. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo creo que estás exagerando un No. poco, pero regresaríamos a aquella vieja frase de Chesterton de que llegará el día en que habrá que desenfundar la espada por decir que el pasto es verde, ¿no? Vivimos en una época de locura donde las cosas más obvias son materia de polémica. Exacto. Y decir que 2 más 2 son 4 te vuelve una persona indeseable. Oye, Alan, pero déjame decirte que cuando yo estuve ahí posteando el flyer y de que iba a venir Alan, no, hombre, la gente decía, no, qué chido, que sí, que lo conozco, que estuvo conmigo en la secundaria y que no sé qué. Y dije, pues véanlo, porque va a estar Alan Capetillo. Venga, pues aquí estamos, a la orden. Oye, Alan, vamos a empezar primero porque me digas, porque el tema es sin miedo a la funa. Sin miedo a la cancelación, a la inquisición, a la locura. Pero antes de eso, yo quiero, a lo mejor mucha gente te conoce, mucha gente a lo mejor no te identifica, pero primero dime quién es Alan Capetillo, qué hace, a qué se dedica. A ver, bueno, yo soy abogado, me dedico al ejercicio de mi profesión como abogado. De hecho, mi especialidad es materia electoral. Básicamente soy abogado de las peores clases de seres humanos que hay en este mundo, que son los políticos. Y básicamente me dedico a eso en la parte profesional. En la parte de activismo social estoy en el Frente Nacional por la Familia, ahí soy vocero. O sea, voy del cielo al infierno, básicamente, ¿no? Y bueno, ¿Ahí también te echan o no? No, digo, ahí básicamente son muy buenas personas además y pues básicamente tenemos una visión que compartimos respecto de una serie de temáticas que luego hay que debatir públicamente porque pues también hay que preocuparnos por nuestro metro cuadrado de la ciudad en la que vivimos, la sociedad en la que vivimos y pues ahí tenemos que reivindicar una serie de temáticas que luego también son materia de polémica, aunque en mi opinión son cosas demasiado elementales. Oye, Alan, ahorita la realidad es que las redes sociales, todo esto, se nos hace súper fácil dar opiniones, se nos hace fácil ofender, funar a la gente, porque estamos detrás de un teléfono, de un teclado, y a veces no sabes ni quién es. Pero la realidad es que esto se ha vuelto mucho más viral. Tú has sido una figura que pues no ha temido a alzar la voz. O sea, no temes alzar la voz. ¿En qué momento te diste cuenta que expresar tu opinión, pues iba a tener a lo mejor una serie de consecuencias o te iban a funar, no sé? Bueno, a ver, lo de la funa es algo relativamente reciente, es la llamada cultura de la cancelación que se le llama, ¿no? Este tema de las neoinquisiciones, los linchamientos públicos y demás, es algo que no tiene tanto tiempo, tendrá 5 o 6 años. Uh-huh. Antes no era tan común, ¿sí? Se popularizó y ahorita si quieres explicamos a la explicación profunda de por qué eso se ha
de alguna forma vuelto tan común, tan de todos los días, que hay una explicación, y una explicación que luego la gente no dimensiona. Pero en mi generación, en tu generación, el decir lo que pensabas en general no generaba un problema. Podías decir ese pinche loco y nada más, ¿sí? O estás mal y se acabó, y no hay discusión, no hay por qué volverlo un tema de discusión de la existencia de ese individuo en la esfera pública de forma tal que vamos a perseguirlo y a acosarlo y a buscar que lo corran de su trabajo y que quede completamente demeritado socialmente para demostrar nuestra autoridad y nuestro poder, que es lo que en muchos sentidos se ha popularizado, y particularmente además también viene con una generación, que si quieres ahorita hablamos de eso, que ha impuesto este clima de censura, este clima de cancelación, este clima tóxico de corrección política, donde al parecer todos tenemos que tener determinada agenda ideológica, porque si no, somos misóginos, somos opresores, somos machistas, somos homofóbicos, somos opresores, somos discriminadores. Y ¿se puede hablar en castellano en tu programa? Y en una palabra, somos hijos de puta. Sí, o sea, es tan sencillo como eso. O piensas como yo quiero en todo lo que yo digo, o eres mala persona. Y como eres mala persona, yo, que soy un inquisidor, tengo derecho a levantar mi dedo contra ti para señalarte, para que todo el mundo, ¿sí?, te persiga, te acose, te intente funar, que es la expresión con la que denominamos a esto, ¿no? Pero, ¿qué significa para ti ser funado? A ver, de hecho, lo tengo hasta estudiado, porque aunque te sorprenda, hay libros de esto. Sí, o sea, hay un muy buen libro de un intelectual chileno que se llama Axel Kaiser, que se llama sobre la neoinquisición, donde habla de todo esto. Hay otro muy buen libro de un británico que se llama Cómo las políticas de identidad llevan al mundo a la locura, es de Douglas Murray. Hay por ahí otro libro de un intelectual norteamericano, Jonathan Haidt, que habla de la mentalidad la mentalidad de la época moderna, si no me recuerdo, me falla un poquito la transformación de la mente moderna, ¿sí? Y todos estos libros, Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo, también habla de eso, ¿sí? Todos estos libros te explican por qué estos fenómenos de la cancelación se han vuelto tan comunes, hasta qué punto la viralización de cierta moral, de cierta propensión además al postureo, a la hipocresía, a este rollo de vender que yo soy más santo que los demás porque yo estoy señalando el vicio, y cuando yo señalo el vicio me estoy apropiando de la virtud. Y si yo digo que tú eres machista es porque yo no lo soy. Y si yo digo que tú eres misógino es porque yo no lo soy. Y si yo digo que tú eres homofóbico es porque yo no lo soy. ¿Me explico? Sí, claro. Es una forma ritual, además, de ensalzar tu propia autoestima, tu estatus, pidiéndole a los demás que te acompañen en esta cruzada para linchar a quien no piensa como tú, a quien ha cometido un sacrilegio, un pecado, a quien hay que estigmatizar. ¿Sí? Y esto tiene raíces históricas bien profundas, ¿no? Vaya, desde los juicios de Salem, ¿no? El tema este de la bruja. ¿Sí? Ahora ya no es la bruja, ahora es el misógino, el machista, el homofóbico, ¿sí? El opresor, el discriminador, el que odia a los animales, el que odia al medio ambiente. Oigan, chavos, a lo mejor se pueden tener posiciones críticas de todos estos temas, y a lo mejor la verdad es un poco más compleja que un cuento de buenos y malos, ¿no? Pero estamos mal acostumbrados en los últimos tiempos por las redes sociales a quererlo ver todo en términos de blancos y negros. Esto además también tiene una explicación profunda en la naturaleza evolutiva del cerebro humano, que tiende a agruparnos mentalmente en términos de ellos y nosotros. ¿Sí? Porque somos además primates y mamíferos, y bueno, hay una larga explicación psicológica y evolutiva de por qué tendemos a ver el mundo en términos de blanco y negro. Y bueno, hoy en día con el celular y con una serie de ideologías que se han puesto de moda, pues esto se ha vuelto el
pan nuestro de todos los días, ¿no? La cancelación, la inquisición, la funa. Oye, pero ¿cómo equilibrar esa libre expresión, ¿sí? A no faltarle al respeto a la otra persona, porque bueno, tú a lo mejor puedes decir, este es como mi libre expresión, sin bronca, doy mi opinión, pero resulta que a lo mejor la otra persona se ofende. A ver, es que... Y toda esta parte de, ¿sabes qué? Me estás acosando. A ver, es que a lo mejor, y eso también hay que reivindicarlo, a lo mejor tenemos que defender el derecho a ofender. Oh. El derecho a ofender, escucha esto, ¿sí? Porque nadie tiene derecho a reclamar que sus sentimientos cancelen la libertad de opinión, el juicio crítico, las expresiones de los demás. Ser adulto supone tener autoestima para poder lidiar con el pensamiento de los demás y no ser un frágil, un frágil individuo que de cualquier crítica o de cualquier opinión entre en un colapso psicológico donde empiece a gritar y a llamar a los demás para que cancele al maldito hereje que acaba de decir algo que lesiona sus sentimientos. Sí, uno de los valores que se ha perdido en esta posmodernidad digital es el valor de la resiliencia. ¿Sí? O sea, tú todos puedes... lo tenemos. Y es muy necesaria. Claro. Es el valor de sobreponerte a aquello que te molesta e incluso aprovecharlo en tu beneficio para fortalecer tu carácter. Pero en la época en la que hoy vivimos, donde se ha sacralizado a la víctima y donde el victimismo es una forma de conseguir estatus, una forma de conseguir likes, una forma de conseguir atención pública, ¿sí? Pues es la forma más fácil de tener una aparente popularidad es presentarte como víctima o ser el que señala a un maldito opresor en defensa de las supuestas víctimas. ¿Sí? Eso te da estatus, te da likes, te ves cool. ¿Sí? Y ese proceso... Te iba a decir, dame un ejemplo. Hay muchísimos, ¿sí? Desde la persona que quiere decirte cómo tienes que hablar, porque si no hablas con lenguaje inclusivo, ¿sí? Claro. Resulta que estás invisibilizando a la mitad de la humanidad, ¿sí? O también está el caso de aquella persona que si mantienes una opinión crítica sobre lo que el feminismo está haciendo con los hombres y las mujeres, sale a defender a las mujeres porque históricamente han estado oprimidas por el patriarcado, de forma tal que tú, al ser un misógino, tienes que ser callado y tus opiniones no tienen derecho a ser expresadas, ¿sí? O aquella persona que por defender, por ejemplo, a la PONA, últimamente que estuvo tan de moda, el medio ambiente, sí, porque tú puedas discutir si técnicamente es lo más adecuado para esa zona, porque algunos podemos pensar que es un basurero, resulta que ya quieres el fin de la humanidad y el colapso medioambiental para toda la humanidad, y si no te adhieres ciegamente a la causa que postulan, pues vienen automático insultos, cancelaciones, mentadas de madre, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues obviamente lo que lo que tratan de imponer siempre es una corrección política y una espiral del silencio. Nadie o muy pocas personas está de acuerdo con ellos, pero nadie les quiere llevar la contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque cancelan, porque persiguen, porque son violentos y agresivos, ¿sí? Y porque luego también apelan, porque lo siguiente no nada más es gritar que tú eres un hereje, sino pedirle al gobierno que venga a lincharte, ¿me explico? Y convertir la disidencia del pensamiento crítico en un pretexto para que incluso tenga consecuencias jurídicas, ¿sí? Para que te puedan acusar de discurso de odio, lo que sea que eso signifique, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Para pedirte que ya no tengas derecho a expresar tus opiniones en ninguna parte, ¿sí? Que pierdas tu trabajo, ese es de cajón. Sí, eso es de cajón. Ese es de cajón. Y bueno, y esos grupos funcionan así, ¿sí? Oye, ¿cuál ha sido tu peor experiencia relacionada a que tú expreses tu opinión así como es, como va, y que haya tenido pues una consecuencia y que si aprendiste de eso?
Entonces no creo que aprendí, me volví más necio. Expresaste más tú. A ver, no, pues digo, es un incidente conocido que en la Universidad Autónoma de Aguascalientes yo era profesor, ¿sí? Y un día dije que a las feministas que en ese momento intentaban incendiar, o sea, fuego, ¿sí? Fuego, la puerta del Palacio Nacional, allá en México, donde vivía López Obrador, ahí con fuego. Puse una fotografía en el Face donde decía, y luego se indignan que les digan feminazis, ¿sí? Bueno, por decirles feminazis, me metí en una guerra apocalíptica con toda la universidad y con su rector, con mi amigo Javier Avelar. Y desde entonces inventamos un nuevo concepto. El concepto es el abelardismo, ¿sí? Abelardismo. El abelardismo. Es la cobardía moral, es la persona pusilánime, la autoridad que no tiene valor para defender principios, es el cobarde que se esconde para no dar la cara, es el pocos huevos de toda la vida, ¿sí? Y el abelardismo hoy en día pues está en boga, es muy común, muchas personas lo practican, muchas autoridades lo practican, ¿sí? Y cuando tienen una situación problemática o polémica, pues les da miedo. Y lo que hacen es hacer cualquier chingadera con tal de quitarse de encima la bronca. ¿Sí? Y si tienen que meter a un hombre inocente a la cárcel, lo meten a la cárcel. Y si tienen que despedir a un profesor por decir algo fuera de la universidad, lo despedimos por decir cualquier cosa fuera de la universidad, aunque no tenga nada que ver. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo, porque hay mucha pusilanimidad en muchos espacios públicos donde no se reivindican los que son valores centrales de la convivencia humana: libertad de expresión, diversidad de ideas, apertura al pensamiento crítico, debate abierto, el derecho a insultar, el derecho a, más que a insultar, el derecho a expresar opiniones que puedan molestar, ¿sí? Y luego es que sabes que, Alan, bueno, antes de eso, Moni, te mandamos un beso, yo también te quiero, amiga, saludos para ti. Saludos a Monina. Es que sabes que, Alan, también a veces es muy difícil, y más cuando te dedicas a esto de las redes, eres figura pública, todo a veces tienes que cuidar. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba los primeros programas, yo sí me enganchaba mucho con los comentarios que luego ponían, me enganchaba, y una vez en vivo, haciendo un programa en vivo, me empezaron a poner un montón de cosas, no recuerdo quién. Bueno, yo me trabé, fue horrible, me acuerdo que en ese momento le hablé a Alberto, a mi jefe, y le dije, oye, no, es que esto, y me dijo, a ver, Lorena, si tú te vas a dedicar a esto, tienes que saber que va a haber gente que te va a querer, va a haber gente que no te va a querer, va a haber gente que te va a tirar, que no te va a tirar, y tienes que aprender con esto. Y sabes que con el tiempo lo vas manejando, no te vas enganchando, pero a veces sí es tan difícil. Imagínate, para nosotros que quizás somos figuras públicas y que estamos frente a una cámara o no sé, imagínate las personas que no lo son tanto y que de alguna manera das tu opinión, que una vez puse una opinión y se me dejaron ir encima, es terrible porque se ofenden, se lo toman personal. A ver, digo, y cálmate. A ver, digo, yo lo tomo con mucha gracia porque por muchas razones y circunstancias de mi vida, pues estas cosas, de alguna forma estoy vacunado, ¿no? O sea, no pasa nada, es una raya más al tigre, no nada del otro mundo, la de diario. Pero sí hay personas a las que les puedes destruir la vida. O sea, eso es real, eso es real. O sea, si hay personas a las que ese tipo de dinámicas sociológicas, mediáticas, les han hecho pedazos la existencia, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque los meten en una dinámica, porque somos animales gregarios que requerimos de estatus, y una vez que tu estatus es de alguna forma confrontado por otra persona que intenta definirte frente a toda la colectividad como algo supuestamente satánico, homofóbico, discriminador, machista, misógino, transfóbico y todas esas pendejadas, una vez que te dicen, tú eres esto, te ponen un estigma. Sí, claro. Sí, y el estigma o la letra escarlata, pues es una forma de definir al individuo, ¿sí? Y una vez que lo defines como algo que es perverso y malvado, pues ese individuo queda apestado, ¿sí? Y ese individuo, al quedar apestado, muy probablemente la tenga muy difícil para poder continuar con su vida,
¿sí? Sobre todo, digo, en mi caso, pues una persona muy polémica, mediáticamente, pues he tenido muchos espacios en mi vida, ya de mucho tiempo, pues de alguna forma, con cierta personalidad, cierta formación además académica e intelectual, lo que tú quieras, ¿no? O sea, realmente a ti el linchamiento digital no te importa, no lo tomas como en cuenta. No me importa. A ver, o sea, ¿no te enganchas? A ver, a ver, tampoco quiero ser tan pretencioso de centrarlo en mi persona como tal. Lo que yo te podría decir es que en un análisis que intente ser racional, en mi caso no opera con la misma lógica que con el común de las personas. ¿Por qué? No por pretencioso, sino que por una historia personal de vida que tengo. Pues tienes cierto posicionamiento mediático, has participado en una cantidad de incidentes que te han definido de una forma o de otra. Uh-huh. La gente en general, para bien o para mal, ya tiene una idea de tu servidor, bueno o mal. Sí, en general. Claro. Y no va a cambiar por una nueva polémica. ¿Sí? Pero cuando una persona que no está acostumbrada a esto de estar en la esfera pública, cuando tiene un único incidente, ¿sí?, que lo definió para toda su vida. ¿Sí? Una persona que se dedica a cualquier cosa que no llame demasiado la atención, ¿sí?, le avientan una de estas cosas, lo definieron para siempre. Porque sí, lo único que las personas van a tener en su mente respecto de ese individuo va a ser ese incidente. ¿Sí? En mi caso en particular, pues he participado en tantos incidentes de N cantidad de temáticas y debates públicos, y además el debate me gusta, siempre he participado en temas de debate público, debate político, una formación académica en la universidad también, que bueno, más o menos te permite defenderte y demás, pero no todas las personas te están obligadas a tener de alguna forma una formación académica especializada en confrontación dialéctica o debate público, ¿sí?, o tener la capacidad para manejar o el conocimiento para manejar ciertos fenómenos mediáticos. Así es. Y la mayoría de las personas no tienen esto, ¿sí? Y entonces, obviamente, pues la mayoría de las personas les pasa esto y les destruiste la vida. Así es. ¿Sí? Y eso es algo que luego muchos son muy irresponsables en las redes sociales cuando se suben a estas, a la funa, ¿sí?, nada más por hacer, ¿cómo se llama? Hay una palabra en inglés, ahorita no me acuerdo cómo se traduce. Déjame. ¿Cuál será? Se llama, es el postureo. Es esta idea de, otra vez, de señalar virtud. ¿Sí? Yo soy bueno, él es malo. ¿Sí? Yo estoy denunciando la injusticia, él es el maldito desgraciado, ¿no? Él es esta persona que carga con estos estigmas, ¿no? O sea, no es una persona que piensa distinto a mí. Es una persona que es malvada. Oye, ¿te han amenazado? Sí, en algunas ocasiones te llegan a llegar ahí algún mensaje estúpido al inbox, que a mí ya me llegan al spam. Sí, me llegan directamente al spam, muchos de esos. Oye, pero las feministas se te echaron encima con eso. Sí, las feministas se me echaron encima con eso. Bueno, a las feministas, que ese es otro tema. El tema del feminismo es un tema que podríamos discutir en profundidad. Ya, además, aquí ni siquiera, yo diría que en Aguascalientes ni siquiera hay feministas. Porque una feminista es una mujer que verdaderamente ha estudiado la teoría feminista. Sí, la teoría feminista es una sociología que podríamos discutir. Yo no estoy de acuerdo con ella, me parece que parte de muchos errores científicos, pero que tiene una formación intelectual, ¿no? Una feminista, pues alguien que te leyó a Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, a Kate Middleton, a Judith Butler, sí, que tiene una formación más o menos sólida en esa visión de las cosas. Aquí tenemos un montón de escuinclas descarriadas que muchas veces no saben qué onda con su vida. ¿Sí? Tienen problemas de identidad. La palabra feminismo, ahorita ya no tanto, pero ha tenido una etapa últimamente donde tenía cierto estatus, prestigio, reconocimiento, donde clamaba para sí. Quien decía yo soy feminista, básicamente lo que estaba diciendo, yo soy una de las grandes luchadoras de la historia de la humanidad que ha liberado a las mujeres del yugo del patriarcado, ¿no? Y yo soy parte de esa lucha. Órale, está chido, mi amiga. Sí, sálgase de vivir con sus papás. ¿Sí? Empezando por ahí, deje de depender de su papi. ¿Sí? Empezando por ahí, digo, para tratar de tener un poco de coherencia en el discurso. Asumen esta identidad, porque luego aparte la palabra feminismo se vuelve una identidad.
¿sí? Hay muchas chicas que en los problemas de identidad que ya les causó el celular, porque realmente el gran problema de fondo es el celular, que les ha causado particularmente a las jóvenes N cantidad de problemas psicológicos. Sí, se están volviendo locas, es lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Problemas de autoestima, identidad, crisis de ansiedad, pero al por mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viven comparándose con otras mujeres a partir de las redes sociales y ahora se comparan contra los filtros que otra chica se pone a sus fotos y en la comparativa pues luego tienes el espejo y no eres igual y eso te genera un problema de autoestima y ansiedad y además quieres destacar, quieres llamar la atención, quieres tener una identidad porque en el aparatito todo el mundo finge una vida maravillosa que nadie en la realidad tiene, pero todo ese fenómeno 24/7 en la mano, ¿sí? Pues a muchas chicas les ha generado N cantidad de problemas. Y esos problemas después se transforman en rabia. Están enojadas porque están tristes. ¿Sí? Y el feminismo llega, o una parte de ese discurso llega, y les dice, tú estás triste y tú te sientes frustrada porque el maldito patriarcado ha hecho mierda tu vida desde el origen de la historia de la humanidad. ¿Sí? Y hay que combatirlo. ¿Sí? Y ahí vamos a la guerra contra los hombres. Pero realmente el origen del problema no son los hombres. Es correcto. El origen del problema tiene que ver, entre otras cosas, ¿sí? Con las nuevas dinámicas sociológicas que tienen que ver con la aparición de los celulares y de las redes sociales en nuestras vidas. Y son los celulares, son las redes sociales, son los algoritmos, ¿sí? Y próximamente va a ser la inteligencia artificial. Oye, ¿tú te expresas libremente, Alan, en cualquier red social o hay una en la que sí específicamente puedes hacer lo que quieras, decir lo que quieras, como quieras? Bueno, últimamente ya Elon Musk nos ayudó mucho en Twitter y también Facebook Sí, ya parece ya nos quitó el shadow banning. Sí, a partir de que Mark Zuckerberg hizo esta declaración a nivel mundial de que ya iba a dejar de censurar a la mitad de la humanidad. Sí, es que todo censuraba. Todo censuraba. A partir de entonces, fíjate que he visto que en Facebook ya ha crecido el alcance. ¿Sí? Porque sí hubo una temporada donde se percibía esa inquisición de que por todo te mandaban el strike y te amenazaban con que ya te iban a quitar la cuenta, bla, 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 y te bajaban las publicaciones por tonterías. ¿Sí? Y ahorita últimamente yo siento que eso ha bajado. Y además, la llegada del gran hombre blanco, Donald Trump, que ahí sí es un gran hombre blanco opresor. A ti sí te cae bien. Por supuesto. ¿Sí? Es el gran hombre blanco. Sí, por supuesto. Sí. Y además, cuando te pones a estudiar a fondo por qué llegó, te das cuenta que todo está conectado. ¿Sí? Porque un perfil como Trump no lo puedes explicar sino a partir de un hartazgo con la corrección política. ¿Sí? Un hartazgo con estos grupos, con todas estas minorías organizadas como las feministas o los activistas LGTB. Y los activistas LGTB no son lo mismo que los homosexuales, son dos cosas distintas. Porque una cosa es ser homosexual, es una preferencia, cuestión de la vida personal de cada quien y a nadie le importa. ¿Sí? Lo que haces en tu cama es tu problema. Y otra cosa es ser un activista LGTB, traer la bandera de colores por todos lados, estarle a todo mundo presumiendo cuál es tu sexualidad, reclamando determinados privilegios, un trato preferencial, ¿sí? Haciéndote la víctima porque dices que te están discriminando a cada momento, siendo escandaloso, sin respetar el pudor de los demás. Me explico, un magistrado de cualquiera. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Y además siendo corrupto. Y se lo dijimos en vida, por cierto. O sea, ¿Tú se lo dijiste? Sí, se lo dijimos en vida. Sí, por supuesto. ¿Y te dijo algo, Alan? No, corrió siempre. Corrió siempre. Digo, a ver, la parte de la tragedia, eso obviamente no se le desea a ningún ser humano. No, claro. La parte de la tragedia, o sea, la forma en la que perdió la vida, eso fue muy triste, eso no se le desea a nadie. Pero todo lo anterior, el escándalo, el morbo, la manipulación mediática, ¿sí? El uso de las instituciones públicas para ensalzar la imagen de una persona, eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. ¿Mm? El victimismo. ¿Mm? Eso es un LGTB. ¿Mm? Una persona que hace eso. ¿Sí?
Un homosexual, una persona que vive una preferencia sexual, se comporta como cualquier otro, muchas veces ni siquiera te das cuenta de su preferencia sexual y son personas perfectamente compatibles con la sociedad. Sí. No pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Pero ya si tú quieres venir en tanga a presumirme cuáles son tus preferencias sexuales a media calle o fuera de un contexto que así lo habilite, o quieres ir a un parque a hacer determinados desfiguros para que todas las personas y particularmente los niños te vean, vamos a tener un problema. ¿Sí? O sea, eso no sería como, bueno, porque algunas personas le llaman, es mi libre expresión. A ver, sí, pero por ejemplo, hay una razón por la que usamos ropa. ¿Sí? Claro. O sea, porque el pudor es una parte relevante de nuestra vida, ¿sí? No podemos simplemente ir como animales sin ninguna regla que construya un espacio donde podamos cohabitar como individuos civilizados, ¿no? Uh-huh. Caso contrario, pues nos quitamos la ropa y andamos todos por la calle como animales en el sentido más estricto de la expresión, ¿no? Sí. Que eso implica una represión de mis instintos. Sí, claro, la socialización, la convivencia humana en sociedad supone establecer límites para poder habilitar la convivencia. Caso contrario, no podríamos hacerlo. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo decía Freud. ¿Sí? Ese Freud, lo dice Marcuse en Eros y Civilización. La civilización empieza cuando se reprime el eros. Si tú no reprimes el eros, los impulsos sexuales de los individuos, la civilización es imposible. ¿Sí? Uh-huh. Porque nos comportaríamos como animales todo el tiempo en el sentido más estricto del término, ¿me explico? ¿Sí? Oye, ¿qué le dirías tú? Ay, Alan, está bien buena la plática. Pero Venga. Bueno, ¿qué le dirías tú a un joven? Porque los jóvenes son los que ahorita realmente están haciendo su libertad de expresión, son los que están haciendo también polémicas en redes sociales, ¿sí? ¿Qué les aconsejas o les dirías tú si quieren esa opinión dar esa opinión con valentía, pero temen a las represalias digitales, todo esto? Que tienen que estudiar un chingo. Porque para decir opiniones políticamente incorrectas, sí, claro, hay que tener cómo sustentarlas. ¿Sí? Porque si no, sí te van a cancelar y sí te vas a meter en una bronca. Yo siempre he dicho que hay que hablar de lo que sí sabes. Hay que hablar de lo que sí sabes. Sí. No hay que tener miedo a tener ideas distintas. Si tú crees que algo que estás escuchando no te hace sentido, no tienes que pelear en ese momento. Te vas, analizas el tema, estudias, revisas bibliografía, ¿sí? Te formas una opinión crítica y luego ya eventualmente podrás debatirlo, ¿sí? No tienes que brincar en automático cada vez que algo no te cheque. Lo registras, lo revisas, lo estudias, ¿sí? Y a partir de ahí ya irás formándote un bagaje intelectual y cultural que te permitirá eventualmente enfrentarte a cualquier polémica. Sí, pero cuando estás chavo, pues a lo mejor tienes que ir despacio. Porque aparte, en muchos de estos temas vas contra algo que técnicamente se llama una ideología. Una ideología es un discurso que ya está estructurado, ¿sí? Y al estar ya estructurado, se utiliza muchas veces para inhibir el pensamiento de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, si un chavo llega con una feminista y la feminista le dice que el patriarcado es la estructura inmaterial que durante siglos ha oprimido a la historia, a las mujeres en beneficio de los hombres a partir de un conjunto de estereotipos y de reglas que hay que deconstruir para poder liberar el alma humana y llegar a la igualdad sustantiva, ¿qué te acabo de aventar? Te acabo de aventar un discurso preconstruido. Uh-huh. Todo lo que dije son pendejadas, ¿sí? No es cierto nada de lo que dije. Y hay alguien que te lo va a creer. Pero si te lo aviento así, si llega una feminista y te avienta ese discurso, te vas a quedar, ¿so what? ¿Sí? Te vas a quedar así con cara, no sé qué me dijo, pero parecía muy articulado, ¿me explico? Una ideología, el marxismo también era una ideología. Uh-huh. En el marxismo te decían que el proletariado ha sido históricamente oprimido por la burguesía a través de la apropiación de la plusvalía por parte de una clase que es propietaria de los medios de producción, de forma tal que el trabajo obrero queda subordinado a los caprichos del capital. Te acabo de aventar otro discurso ideológico.
Un discurso es ideológico en la medida que va enlazando conceptos uno con otro hasta que construye una narrativa, ¿sí? De la cual es muy complicado que te salgas si no entiendes cada palabra que te están diciendo. Y que a veces a lo mejor nada más quieres contestar por causar polémica o por funarte, bueno, o por cosas por el estilo. A ver, todos los discursos ideológicos generan una corrección política, ¿sí? Y generan sí, tengo que estar de acuerdo con eso que me está diciendo esta persona, porque como estoy hablando con un sacerdote, literalmente son sacerdotes estas personas. Sí, o sea, una feminista radical no se diferencia mucho de un fanático religioso, ni tampoco un comunista radical. O sea, es un rollo de una línea de pensamiento cerrada que no admite críticas. Y el que esté en contra es un hereje. Un hereje, o puede ser un misógino en el caso del feminismo, o en el caso del comunismo podría ser una persona que no tiene conciencia de clase. Y ya aparte, ¿sabes qué, Alan? Ya es muy fácil decir esos adjetivos por dar una opinión. Eres un machista. Sí, o es un misógino. Sí, porque ese tipo de adjetivos te relevan de la necesidad de tener que fundamentar tu argumento. Porque ya no debates con la persona, simplemente la descalificas moralmente. Uh-huh. Tú ya no eres una persona a la que yo le tenga que dar razones para explicar por qué estás mal. Simplemente eres una mala persona. ¿Por qué? Porque eres un misógino, un opresor, un discriminador, un machista, un homofóbico, un transfóbico, lo que tú quieras. ¿A ti te han dicho todo eso, Alan? Hay más. Sí, hay más. Sí, no, te puedo aventar toda la letanía de conceptos, ¿sí? En alemán hay una palabra, de hecho, para estas cosas, si no me recuerdo, es Deutschland-Argument, una cosa así. No me acuerdo cuál es hay una palabra específica, pero básicamente son sanbenitos, son estigmas, ¿sí? Son etiquetas que te cuelgan. Claro. Y al colgarte la etiqueta, ya no tengo que debatir contigo nada, porque yo ya definí que tú eres una persona movida por la perversidad. ¿Sí? No eres una persona que sea digna de diálogo. ¿Sí? Date de santos que te deje vivir, porque tú eres mala. ¿Sí? Oye, ¿tú por qué empezaste a dar estas opiniones tan polémicas y así sin miedo a ser funado? Bueno, a ver, en general siempre me ha gustado decir lo que pienso. 2, yo era profesor universitario en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. O sea, ya no. ¿Dónde? Ya no eres. Acuérdate que fui funado. y el abelardismo. El abelardismo pues hizo su trabajo. ¿Sí? Eso es algo muy triste porque en una universidad se supone que tiene que haber espíritu crítico, diversidad de ideas, pensamiento abierto, debate de todas las posiciones filosóficas o ideológicas. ¿Sí? Esa es la razón de ser de la misma universidad. Pero cuando el abelardismo, el ser pusilánime, el ser cobarde, el tener miedo de una coyuntura mediática, como era con mi amigo Javier Avelar, impone la censura, pues los universitarios o los que verdaderamente vamos a la universidad, pues tenemos que decir, oye, esto no se puede. Y cuando eso sucede, cuando una autoridad, particularmente en la universidad, cuando una autoridad destruye la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el espíritu crítico, como valores centrales de la institución, ¿puedo hablar en castellano? Sí, sí. A esa autoridad hay que arrancarle las entrañas y colgarla de los huevos. Así. Uh-huh. Que es lo que tuvimos que hacer con mi amigo Javier Avelar hasta la fecha. ¿Sí? Hasta la fecha. Porque son valores que no se pueden claudicar. Son valores que no se pueden sacrificar. En la universidad o defendemos la libertad de expresión o chingamos nuestra madre. Eso sí. Entonces, pues si estos grupos querían debatir públicamente todos estos temas, pues bueno, está bien, los vamos a debatir. Solo que pues ya hay que cambiar un poco la dinámica y hay que combatir el fuego con el fuego. Uh-huh. ¿Sí? Digo, no vamos a caer en lo mismo de querer linchar a las personas, pero sí de confrontar abiertamente todos estos temas, ¿no? Y no simplemente quedarte callado uh-huh. por una espiral del silencio. No, Ala, pues es que qué bárbaro, o sea, tantas cosas que me puedes platicar. O sea, esta funa que muchos le tenemos
sí, un poco de miedo y que a lo mejor paro y no digo realmente, yo la verdad he parado mucho, porque yo también soy de las que me gusta dar la opinión y también, o sea, me ha tocado de que lo típico que me dicen es, híjole, ¿y eso que eres psicóloga? O sea, ¿cómo puedes opinar así o cómo puedes pensar así? Porque, y eso que eres psicóloga, y tú dices, pero ¿qué? O sea, por eso tengo que pensar diferente o como tú o cómo. Sí, es correcto. Pero aparte, muchas de esas personas que apelan a un conocimiento técnico, la psicología, por ejemplo, en tu caso, realmente no tienen conocimiento técnico. Porque cuando verdaderamente analizas muchos de estos temas, los temas, por ejemplo, del feminismo, y revisas científicamente, con rigor científico, ¿sí? Desde una perspectiva de biología, de psicología evolucionista, teoría de la evolución, sociología, ¿sí? Antropología, la mayoría de las pendejadas que sostienen estos grupos están mal. O sea, no se sostienen, no tienen evidencia científica para respaldarlos. Lo que tienen es un discurso de buenos y malos, una narrativa de buenos y malos, ¿sí? ¿Cómo es posible que tú no pienses como los que somos buenos? Es lo que te dicen. Oye, amiga, es que a lo mejor la ciencia nos indica que el ser humano se comporta de estas maneras por estas razones, ¿sí? Y puede ser que mucho tenga que ver con nuestra naturaleza como animales que somos, y no dejamos de ser. Y si te fijas, por ejemplo, en el tema de hombres y mujeres, las hembras y los machos de todas las especies diferencian su comportamiento, ¿verdad? Los perros y las perras no se comportan necesariamente igual, los toros y las vacas no se comportan igual, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué los hombres y las mujeres deberían de comportarse igual? ¿Cuál sería la racionalidad de eso? Cuando estudias teoría evolucionista, te das cuenta que la psicología de nuestros cerebros está diferenciada por estructuras morfológicas distintas. Nuestros cerebros no son iguales. Por supuesto que no. Lo cual no significa que unos seamos superiores a otros. Exacto. ¿Sí? Ese es el porque luego en automático cuando dices eso, dices, ay, es que está diciendo que los hombres son más inteligentes que las mujeres. No. Eso. Porque además, si dijéramos eso, tendríamos que decir, ¿qué tipo de inteligencia? Porque la inteligencia es multidimensional. Y tendrás que explicar un montón de cosas. Y tienes que explicar un montón de cosas, ¿sí? Hay habilidades donde los hombres tienen un comportamiento estadístico superior a las mujeres y a la inversa también. Hay habilidades donde las mujeres tienen un comportamiento estadístico superior al de los hombres. De hecho, es que son la mayoría, de hecho, además. Sí, o sea, los hombres nos especializamos en bien poquitas cosas, pero las mujeres son multitask en un montón de ellas. ¿Sí? Y eso no significa que seamos más que los hombres. Eso no significa que uno sea superior al otro. Exacto. Sí, ya cuando explicas esto a profundidad y lees teoría de la evolución, Darwin, sí, te das cuenta que somos complementarios. ¿Sí? Y que las diferencias psicológicas se complementan. Por supuesto. Y que esa cosa que luego llaman los terribles roles de género, ¿sí? Esas cosas que el feminismo aborrece, ¿sí? Muchas veces tiene una base biológica dura, ¿sí? Y esos roles sirven para algo y se construyeron, evolucionaron o aparecieron en la historia humana por algo, ¿sí? Y si en todas las sociedades de este planeta se han repetido relaciones parecidas, algo tendrá que ver con nuestra naturaleza como animales humanos que somos, ¿me explico? ¿Sí? Pero ellas dicen en automático, no, es el maldito patriarcado que hay que deconstruir porque todas esas reglas son opresivas y discriminadoras. Ay, amiga, no entendiste nada. ¿Sí? Ay, no, te voy a traer a otro programa, una segunda parte. El día que quieras. Y vamos a hablar también de la tauromaquia y todo eso, claro. porque eso es buenísimo ese tema, ya se nos terminó el tiempo, pero la verdad es muy rico platicar contigo de todos estos, de todo esto, de esta funa, pero ¿dónde te pueden encontrar, Alan? Pues estamos ahí en el Facebook, lo que ocupen, o en el Twitter, Alan Capetillo, ahí salgo rápido. Nomás no se pongan intensos. ¿Sí? Digo, no los bloqueo ni nada, pues nada más. Al contrario, pero como veo doy. Y luego lloran y chillan y se flagelan. ¿Sí? Ya sé. Gracias, Alan, por haber venido. Te voy a volver a traer. Mi querida Lorena, yo te agradezco mucho. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes en un programa más de En Contacto con Lorena.